Buenas tardes, mi nombre es Mayuri Rodríguez Nieto, soy estudiante del cuarto semestre de Administración en Salud y en el día de hoy les voy a hablar sobre la capacitación de la comunidad del caso Vista Hermosa. El origen del conflicto armado, las causas y las consecuencias. El conflicto armado en Colombia tiene muchas causas, las cuales han desangrado a nuestra patria desde siglos pasados, como son la búsqueda continua del poder, el narcotráfico, el uso y la tendencia de la tierra y un modelo desigual y excluyente. Sumado a esto, la confrontación con el cordón selvático que une a Colombia con Panamá. Las consecuencias del conflicto armado son el aumento de la presencia de grupos subversivos, el aumento de delitos como el secuestro, la extorsión, la desaparición forzada, el homicidio, la minería ilegal, las actividades de narcotráfico, los delitos contra la libertad e integral sexual, la tortura y el reclutamiento forzado. La normatividad para la atención y reparación a víctimas es la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. El Decreto Único Reglamentario, el 1084 del 2015. El Decreto 4800 del 2011 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015. En la ruta de atención psicosocial decimos que es el Plan de Atención Psicosocial y Integral a Víctimas PAT-CIVI, que hace parte del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dando respuesta a las medidas de rehabilitación en el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este hace parte de la Ley 1448 del 2011. Este programa es implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social y comenzó en las zonas con mayor presencia de víctimas. El PAP-CIVI es un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias que le permiten a los diferentes actores atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario, incluido en este los sujetos de reparación colectiva, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades. Consta de dos grandes componentes, que son la atención social y la atención integral en salud. El primero se centra en el daño y las afectaciones psicosociales y el segundo en la salud física y mental. Ambos componentes están orientados a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante. Este hace parte del Decreto 4800 del 2011. A su vez, el programa cuenta con 4 estrategias transversales, que son la coordinación nación, el territorio, el seguimiento y el monitoreo, la participación de las víctimas del conflicto armado y el desarrollo del talento humano. Lo anterior acorde a lo definido en el artículo 137 de la Ley 1448 del 2011, donde se le otorgan la competencia en la materia a este ministro. Las medidas de reparación integral de víctimas y proceso de paz son las siguientes. La primera es la medida de satisfacción que busca mitigar el dolor de las víctimas, reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos y divulgar la memoria histórica del conflicto, así como dignificar a todas las víctimas. Es muy importante que se construyan participativamente entre las víctimas, la comunidad y el Estado. Las medidas de rehabilitación que buscan restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas mediante tratamientos médicos y acompañamiento psicológico. La restitución, que el objetivo es restituir los derechos y condiciones que las víctimas tenían antes de los hechos ocurridos para que puedan retomar o construir su proyecto de vida. Las garantías de no repetición, que son las acciones del Estado encaminadas a garantizarle a las víctimas y a la sociedad en general que los hechos ocurridos no volverán a repetirse. Y la indemnización administrativa, que es la compensación en dinero a la que las víctimas tienen derecho por los hechos ocurridos. Los retos para la construcción de paz. El primer reto es el reconocimiento de las víctimas y mejorar su atención por parte del Estado y entidades privadas. El segundo reto es garantizar la no repetición de hechos de barbarie. El tercer reto es asumir la paz como el camino principal para poner fin a la guerra.
El cuarto reto es entender que la paz tiene un valor incluso más alto que la guerra, pero que es una inversión que vale la pena hacer. El quinto reto es entender que la solución a las grandes diferencias político-militares no es enfrentándonos unos con otros, al contrario, por medio del diálogo. El sexto reto es asumir la paz como la oportunidad para poner fin definitivo a la guerra entre colombianos, que sacará al país del atraso y lo encauzará hacia mayores niveles de justicia social, equidad y bienestar. El séptimo reto es entender que con la firma de los acuerdos de fin de la guerra no terminan los conflictos, por el contrario, los conflictos sociales, económicos y políticos quedarán más visibles y expuestos. El octavo reto es entender que la paz es por sobre todo el ejercicio de la política sin violencia. Es el estado permanente de una sociedad en la que se pueda pensar diferente y hacer oposición política sin el riesgo de ser asesinado. El noveno reto es entender que la paz cuesta, incluso mucho más que la guerra, que su costo global estará determinado por la justicia social y la equidad que se necesita para una paz estable y duradera. Este reto implica un alto sacrificio del Estado y la sociedad para pagar el alto precio de la paz. El décimo y último reto es entender que la paz estable y duradera se apuntala con el desarrollo de una cultura de paz permanente, orientada a desaprender aquellas costumbres y valores acunados en la violencia, la exclusión y la inequidad, y orientada a la construcción de valores. Gracias, buena tarde.